Los Evangelios. La buena noticia del Evangelio. La palabra Evangelio significa buena noticia y designa el anuncio gozoso por excelencia, el de la salvación por la fe en Jesucristo. Todo el Nuevo Testamento contiene esta buena noticia, pero de una manera especial los 4 libros que a partir del siglo II recibieron el nombre de Evangelios. Antes de ser una proclamación, el Evangelio es un acontecimiento, la visita de Dios al mundo, que por medio de Jesús nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo entrar en el reino de su Hijo muy querido, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Este acontecimiento, anunciado y aceptado alegremente, es la buena noticia, el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. El tema central de la buena noticia de Jesucristo es el reino de Dios. Su misión terrena consistió en anunciar la llegada de ese reino y en preparar la acción decisiva de Dios, destinada a destruir el mal y a establecer la soberanía divina sobre todo el universo. Al separarse de sus apóstoles, Él les ordenó: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. Los apóstoles, fieles a la orden del Maestro, comenzaron a evangelizar, y el núcleo de su predicación era el misterio pascual de la muerte y la resurrección del Señor. Ellos proclamaban que el Mesías, para ser glorificado, debía pasar por la humillación. Por eso, según el designio previamente establecido por Dios, Jesús fue condenado a muerte y crucificado. Pero Dios lo resucitó y lo glorificó, constituyéndolo Señor y juez de vivos y muertos. Al ser glorificado, Él recibió del Padre el Espíritu Santo y lo derramó sobre todos los que confiesan su nombre, convirtiéndose y haciéndose bautizar para obtener el perdón de los pecados. Maneras de citar los libros del Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento, como todos los de la Biblia, se dividen en capítulos y estos, a su vez, se subdividen en versículos. Tantos unos como otros tienen su número correspondiente. Los capítulos se indican con números grandes y los versículos con otros más pequeños. De hecho, para citar un texto, se indica la abreviatura del libro correspondiente, el o los capítulos en el que se encuentra y el o los versículos que abarca. Así, por ejemplo, MT 5.3 significa Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 3. Lo mismo vale para los libros del Antiguo Testamento que se citan en el Nuevo. Evangelio según San Mateo. El Evangelio que lleva el nombre de Mateo, un recaudador de impuestos que abandonó su trabajo para seguir a Jesús. Fue escrito hacia el 80 después de Cristo y está dirigido principalmente a los cristianos de origen judío. Dado el carácter de los destinatarios, Mateo cita con frecuencia textos del Antiguo Testamento y se apoya en ellos para mostrar que el designio de Dios anunciado por los profetas alcanza su pleno cumplimiento en la persona y la obra de Jesús. Él es el Hijo de David, el enviado para salvar a su pueblo, el Hijo del Hombre que habrá de manifestarse como juez universal, el Rey de Israel y el Hijo de Dios por excelencia. Mateo también aplica a Jesús en forma explícita los oráculos de Isaías sobre el sirviente sufriente, que carga sobre sí nuestras debilidades y dolencias, y al darle el título de Señor, reservado solo a Dios en el Antiguo Testamento, afirma implícitamente su condición divina.
Este evangelista atribuye una especial importancia a las enseñanzas de Jesús y los agrupa en 5 discursos que forman como la trama de su evangelio y están encuadrados por otras tantas secciones narrativas. El tema central de estos discursos es el reino de Dios. En ello, Cristo aparece como el nuevo Mesías que lleva a su plenitud la ley de la antigua alianza. También es el Maestro que enseña como quien tiene autoridad. La justicia de ese reino, inaugurado y proclamado por él. El Evangelio de Mateo ha sido llamado con razón el Evangelio de la Iglesia, por el papel preponderante que ocupa en él la vida y la organización de la comunidad consagrada en nombre de Jesús. Esta comunidad es el nuevo pueblo de Dios, el lugar donde el Señor resucitado manifiesta su presencia y la irradia a todos los hombres. Por eso, ella está llamada a vivir en el amor fraterno y el servicio mutuo, como condiciones indispensables para hacer visible el verdadero rostro de Jesucristo. El Evangelio de la infancia de Jesús. Ya en el Evangelio de la infancia, Mateo nos anticipa quién es Jesús de Nazaret. Su genealogía se ha ido gestando a lo largo de toda la historia de Israel, que en él llega a su plenitud. Como hijo de David, él es el Mesías anunciado por los profetas y esperado por el pueblo judío. Como el hijo de Abraham, es fuente de bendición para todos los hombres. Pero él es mucho más todavía, es Dios con nosotros. María lo concibió en su seno por obra del Espíritu Santo, y José, al darle el nombre de Jesús, asumió sobre él la función paterna y lo incorporó legalmente a su linaje davídico. Todos los relatos de la infancia tienen un estilo literario propio del Antiguo Testamento, en el que abundan las apariciones, los sueños y las repetidas intervenciones del ángel del Señor. De esa manera se quiere destacar la trascendencia de los acontecimientos narrados. Por eso, mucho más importante que el aspecto anecdótico es el sentido religioso de aquellos relatos. Así, por ejemplo, la adoración de los magos, que representan a los pueblos paganos, significa que la salvación no está reservada exclusivamente al pueblo elegido, sino que es para todas las naciones. Asimismo, por su ida a Egipto y su vuelta a la tierra prometida, Jesús aparece como otro Moisés, que se pone al frente de su pueblo y lo conduce al reino de Dios. Genealogía de Jesús, capítulo 1, versículo 1 hasta el 17. Genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Isaac fue padre de Jacob. Jacob, padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Zara. Y la madre de estos fue Tamar. Fares fue padre de Esrom. Esrom, padre de Aram. Aram, padre de Aminadab. Aminadab, padre de Naasón. Naasón, padre de Salmón. Salmón fue padre de Boz. Y la madre de este fue Rahab. Boz fue padre de Obed. Y la madre de este fue Ruth. Obed fue padre de José. José, padre del rey David. David fue padre de Salomón, y la madre de este fue la que había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam. Roboam, padre de Abías. Abías, padre de Asaf. Asaf, padre de Josafat. Josafat, padre de Joram.
Joram, padre de Osías. Osías fue padre de Joatán. Joatán, padre de Acaz. Acaz, padre de Ezequías. Ezequías, padre de Manasés. Manasés fue padre de Amós. Amós, padre de Josías. Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos durante el destierro de Babilonia. Después del desierto en Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel. Salatiel, padre de Zorobabel. Zorobabel, padre de Abiud. Abiud, padre de Eliasim. Eliasim, padre de Azor. Azor fue padre de Sadoc. Sadoc, padre de Aquim. Aquim, padre de Eliud. Eliud, padre de Eleazar. Eleazar, padre de Matán. Matán, padre de Jacob. Jacob fue padre de José, el esposo de María, del cual nació Jesús, que es llamado Cristo. El total de las generaciones es, por lo tanto, desde Abraham hasta David, 14 generaciones, desde David hasta el destierro en Babilonia, 14 generaciones, desde el destierro en Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. La concepción virginal y el nacimiento de Jesús. Mateo capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el versículo 24. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no había vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente. Resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa y sin que hubiera hecho vida en común, ella dio a luz un hijo y él le puso el nombre de Jesús. La visita de los magos. Mateo capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse del rey, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea, le respondieron, porque así está escrito por el profeta. Y tú bien, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe, que será el pastor de mi pueblo, Israel.
Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén, diciéndoles: vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría, y al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre. Postrándose, le rindieron homenaje. Luego abrieron sus cofres, le ofrecieron dones: oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. El exilio de Jesús en Egipto, capítulo 13, hasta el versículo 15. Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta: desde Egipto llamé a mi hijo. La matanza de los inocentes. Mateo capítulo 2, versículo 16 hasta el 18. Al verse engañado por los magos, Herodes se enfureció y mandó a matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, de acuerdo con la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplió lo que había sido anunciado por el profeta Jeremías. En Rama se oyó una voz, hubo lágrimas y gemidos. Es Raquel, que llora a sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya no existen. El regreso de Egipto. Mateo, capítulo 2, versículo 19 hasta el 23. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José, que estaba en Egipto, y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre, y entró a la tierra de Israel. Pero al saber que el Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí, y advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea, donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que había sido anunciado por los profetas: será llamado Nazareno.